Cristo Jesús, Señor exaltado ante toda la creación por el Padre Eterno, nos siga guardando en su inmensa misericordia a través de su santo y glorioso Espíritu. Este servidor Noel Velázquez, una vez más a través de este medio, llevando el video número 4 acerca del libro de Apocalipsis. Ese hermoso libro que ha sido muy tergiversado por distintas interpretaciones, como ya hemos visto, futuristas, historicistas, pictóricas o simbólicas, preteristas y aún una mezcla de todas ellas que le llamamos mixtas, y que aún 20 siglos después de haber sido escritos sigue siendo para muchos un misterio. Pudimos notar en el capítulo 1 del 1 al 3 dos adverbios de tiempos importantes: pronto y cerca. En el griego hemos dicho engus o engis y tachos o tajos, transliterado por supuesto a nuestro español. Adverbios que están colocados para hacer una modificación del verbo, dando a entender una cercanía de los eventos, pero que han sido llevados, usándose segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, a una expresión simbólica indefinida, asumiéndose que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero ¿qué tan cierta es esa apreciación? Va a depender mucho del tiempo en que ubiquemos la fecha del escrito. Muchos eruditos coinciden en la idea de que fue escrito después del 90, en tiempos del emperador Domiciano, hijo de Vespasiano y hermano de Tito, que representó parte de la dinastía Flavia, aquella dinastía que se activa en el año 69 después de Cristo, en el llamado año de los 4 emperadores, cuando en diciembre de ese 69 Vespasiano toma el poder y ya en el año 70, enviando a su hijo Tito, sitió y destruyó Jerusalén y quemó su santuario. Profecía que estaba dada desde el Antiguo Testamento y que aún el mismo Cristo hace saber que debía consumarse, como usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 24 verso 15, Marcos 13 14 y Lucas 19 41 al 44 y el capítulo 21 desde el verso 20 hasta el 24. Todo basado en las profecías dadas, como lo podemos encontrar en Daniel capítulo 9 desde el 24 hasta el 27. Donde asegura que la ciudad y el templo debían ser destruidos para confirmar luego el pacto en las llamadas 70 semanas. Mas sin embargo es curioso que si Apocalipsis está escrito en el año 90, ¿por qué no escribió nada ese siervo Juan sobre esa destrucción que había sucedido en el año 73, siendo una destrucción tan importante a nivel de profecías y que tendría proféticamente una semana después la confirmación del pacto para el pueblo de Dios? Dentro de este libro vamos a encontrar algunos sujetos muy particulares. La gran ramera o la gran Babilonia en el capítulo 17 y 18, que sería destruida, y una bestia que según el capítulo 13 debía levantarse del gran mar, y que en el capítulo 17, versos 16 y 17, asegura que aliada a unos reyes, desolarían, devorarían las carnes y quemarían a esa gran ramera. Si colocamos la fecha del escrito en el 90, esto nos obligaría a descubrir quién es. Y todos aquellos que aplican interpretaciones futuristas e inclusive simbólicas o historicistas pueden llegar a conclusiones como que la gran ramera o la gran Babilonia pudiera en algún momento estarse refiriendo a la Iglesia Católica Romana. A veces se atribuye que es la bestia del Apocalipsis, y en todos los tiempos durante estos 20 siglos se han dado distintas interpretaciones de esa ramera y de esa bestia. Pero si al principio del libro el pronto y el cerca estaban descritos, nos obliga entonces a revisar esto con mejor detalle. Un segundo planteamiento del escrito estaría antes del 70, sobre lo cual se fundan muchas teorías preteristas y es digna de ser chequeada, ya que como hemos dicho, en Daniel capítulo 9, versos 24 hasta el 27, se había anunciado que después de la muerte del Mesías príncipe, vendría un príncipe a destruir la ciudad y el santuario,
y al finalizar la guerra se confirmaría el pacto con muchos. En esa última semana nos cuentan los versos que se dividirían en dos partes. En la primera mitad de esa última semana harían cesar los sacrificios y las ofrendas, y en la segunda mitad se derramaría lo que estaba determinado para el desolador. Por lo tanto, esa última semana de confirmación del pacto debe ser buscada después de la destrucción de la ciudad y el santuario, acontecimientos que solamente podemos ubicar en el año 70, ya que previamente decía que esto acontecería después de la muerte del Mesías príncipe. De ser así, el pronto de Apocalipsis estaría teniendo un sentido literal, ya que siendo escrita en el año 69 como mínimo, estaríamos hablando que estaba anunciando las catástrofes que a partir del año 70 tendrían lugar sobre Jerusalén. Nos podemos apoyar en esta premisa asumiendo que en el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 2, afirma que la ciudad santa había sido entregada a los gentiles, pero presenta en tiempo futuro y ellos la hollarán 42 meses, es decir, 3 años y medio. Deberíamos descubrir cuál era esa ciudad santa. Y este es un término que era aplicado a Jerusalén, ya que en ella se encontraba el templo, el cual representaba la presencia de Dios, el arca se encontraba dentro de él, y recuerden que en Primera de Reyes, capítulo 8, del 1 hasta el 11, cuando fue llevada el arca hasta ese templo construido por Salomón, la gloria de Dios cubrió con su nube aquel lugar. Y una vez que se dividen las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, en tiempos de Roboán, hijo de Salomón, vemos que muchos del norte fueron hasta el sur sabiendo que Dios estaba con ellos, como lo dice Segunda de Crónica, capítulo 15, verso 9. Ya que era en el sur donde estaba la representación real de la presencia de Dios. Y a pesar de que el norte hizo lugares altos para adorar, vemos a una mujer samaritana en Juan capítulo 4, a partir del verso 20 podrá encontrar, asumiendo que sus padres adoraban en ese monte y ellos decían que era en Jerusalén. Y Cristo le dijo, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Esta presencia del templo hace que se le llame la casa de Dios. Y en Esdras capítulo 1 notamos que después que Ciro dio el decreto, mandó a edificar la casa de Dios que justamente estaba en Jerusalén. Aún en Esdras capítulo 7, verso 15, el rey Artajerjes reconoce que la morada de Dios estaba en Jerusalén. Y por eso en el Salmo 132, verso 7, asegura que ese tabernáculo que está en Jerusalén está representando el estrado de los pies de Dios. Por lo tanto, al hablar de la ciudad santa se estaría refiriendo específicamente a Jerusalén. Hemos visto entonces que todavía en Apocalipsis 11:2 no había sido hollada o pisada por los gentiles. Lucas capítulo 21 versos 20 al 24 nuevamente nos ratifica que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Esas palabras las mencionó Cristo y que nuevamente Mateo 24, Marcos 13 corroboran la información. Por lo tanto, si no había sido todavía pisada por los gentiles, como lo afirma ese verso al decir será hollada, estaría ubicándonos el escrito de la carta antes del acontecimiento del año 70. De ser así, muy específicamente pudiera estarse refiriendo a Jerusalén como la gran ramera o la Babilonia en misterio del capítulo 17 y 18. Diciéndonos exactamente en el 17 verso 16 que los reyes desolarían, devorarían las carnes y quemarían a esa gran ramera, y según el verso 17 Dios estaría de acuerdo con esa bestia para que esos tiempos se cumplieran. Vamos a seguir hablando de este asunto en el siguiente video, pero le invito a que lea todo el capítulo 16 de Ezequiel para que comprenda la expresión de cómo Dios se refiere a Jerusalén como la gran ramera y deja establecida la profecía
de que reuniría ciudades para quemarla y saciar su ira para no enojarse más. Nos encontramos en el siguiente video. Dios me les guarde, me les ampare y me les favorezca.